Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía, gracias por la espera, además, después de estas ausencias. Estamos aquí nuevamente en Entre Líneas para compartir mucha información, entre otras cosas. Estaremos entrevistando aquí dentro de un ratito nada más al señor ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, que ha estado en el candelero por varios asuntos, fundamentalmente por la gripe A H1N1 que ha resurgido en nuestro país, pero además por la situación financiera de las mutualistas, que dicen están en rojo. Es más, tuvieron una reunión con el ministro y sobre eso vamos a conversar con el doctor Venegas. También aquí en Entre Líneas, en un rato también estaremos compartiendo una entrevista con el diputado Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional, que es uno de los operadores más importantes que tiene a nivel de la Cámara de Representantes el líder del sector, Jorge Larrañaga. ¿Por qué? Porque los blancos se reunieron en las últimas horas en el departamento de Flores, una actividad de un centenar de dirigentes y actores del Partido Nacional, donde se estuvo definiendo cómo se va a parar de ahora en más el Partido Nacional ante el Partido Colorado y ante el gobierno, fundamentalmente de cara ya al 2014. Y estamos en una jornada post-noche de nostalgia. Estamos en fecha patria, 25 de agosto, pero además todavía con los ecos de lo que fue esta noche de la nostalgia, donde se estima 600.000 personas salieron, la noche donde más uruguayos salen a festejar. Cómo fue el comportamiento fundamentalmente a nivel del tránsito. Vamos a conversarlo con el presidente de la UNACEF, el doctor Gerardo Barrios, con quien vamos a conversar en instantes nada más. A eso, como siempre, le agregamos los aportes, los títulos de nuestros compañeros, a quienes ya saludo. Lorelén y Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, el Frente Amplio decidió instalar una comisión de comunicación para mejorar justamente la información en materia de las políticas que lleva adelante la Intendencia de Montevideo ante la pérdida de simpatizantes a la capital. Vamos a hablar sobre la interna, en este caso particular del Frente Amplio. También vamos a hablar de las firmas del Partido Colorado. Ahora le doy la bienvenida a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Para una segunda intervención les contamos sustanciales avances que se registraron en torno a la recuperación por parte de los empleados de Metzen y Sena de esa especie de fábrica propia, un emprendimiento particular que ya tiene financiación por parte del Banco República. Bien, y me quedo ya con ustedes. A propósito, Nico, de lo que se está discutiendo mucho, ¿no? El tema del impuesto a la tierra, a las grandes extensiones de tierra. ¿Qué va a pasar en el Parlamento una vez que justamente empiece este debate? ¿Cómo se va a encarar? Sobre todo, por ejemplo, las reformas en los caminos rurales. Claro, resta todavía por dilucidarse cómo se va a recorrer por la vía legislativa este impuesto lanzado por el Poder Ejecutivo. Lo que sí está claro, y fue inclusive parte de lo que el presidente de la República, José Mujica, hoy planteó en su espacio de M24, es esto de pedir a las AFAP que participen en la inversión en caminería rural. Lo que plantea el mandatario es la creación de un fideicomiso de unos 400 millones de dólares como mínimo de libre disponibilidad, justamente para invertir y para que lo que se invierta realmente se pueda notar en una mejora sustancial de los caminos. Habrá que ver cómo se instrumenta, pero ya es algo que ya está funcionando y que inclusive en la pasada administración tuvo algún antecedente. ¿Y cómo funcionan los fideicomisos en este caso? Bueno, lo que se hace es un llamado a inversores interesados en participar en el negocio desde el punto cero. Por poner un ejemplo y ser gráfico, se planea recaudar 60 millones de dólares por el concepto de este impuesto. Se traza una línea de tiempo, 10 años son 600 millones de dólares. Se asegura una tasa de reembolso para quienes participan y en vez de esperar a cada año recaudar los 60 millones de dólares, se junta todo el dinero por parte de inversores privados que van recuperando la inversión a lo largo de los años. Por eso decimos que si en 10 años se recaudarían 600 millones de dólares, descontadas las tasas, el presidente habló de unas tasas razonables en el día de hoy, bueno, mínimo 400 millones de dólares planea invertir el gobierno para recuperar la caminería rural. Lo cierto es que ya existe experiencias en esta materia, ¿no? Claro, es lo que mencionábamos en el gobierno de Tabaré Vázquez, en aquello tan recordado, alguna intervención de Tabaré Vázquez ante el Congreso de Intendentes, el Fondo de Libre Disponibilidad para las Intendencias se creó justamente mediante la herramienta del fideicomiso, por lo cual ya hay una experiencia recorrida en la materia y uno estima que en caso de aprobarse en el Parlamento de la iniciativa, bueno, sería de una rápida instrumentación la solución que el presidente piensa para invertir en estas obras de caminería.
Bien amigos, les habíamos prometido conversar con el doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNICEF, quien ya nos acompaña. Doctor, bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, ha pasado una nueva noche donde, como yo decía, sin lugar a dudas es la que salen más uruguayos, se estima más de 600.000, y la gran preocupación era el comportamiento a nivel fundamentalmente de los conductores. ¿Cuáles son las primeras evaluaciones que ha hecho la UNICEF, doctor? Sí, como tú decís, no solo es la noche que moviliza mayor cantidad de gente, sino en el menor tiempo, en un tiempo muy reducido, y a su vez también con orientación a ir a lugares bailables donde el consumo de alcohol es bastante frecuente. Y bueno, los resultados preliminares que estamos teniendo de las informaciones, digamos, que estamos recibiendo desde las intendencias, Policía de Tránsito y Policía Caminera, sobre todo los de Policía Caminera, que son los que siempre están, digamos, más rápidamente disponibles, nos están mostrando que el comportamiento es igual a estos 2 últimos años o los años pasados, donde ha habido, primero, que no ha habido siniestros con fallecidos y lesionados graves en el tránsito. En segundo lugar, que se mantienen tasas de espirometrías muy bajas, del orden del 2%. Y eso también reafirma algunos conceptos cuando uno analiza los datos, porque si para algo sirven los datos precisamente para establecer las políticas, las estrategias, y aparte controlar si las estrategias que se desarrollan son efectivas y eficaces o no. Y bueno, uno debe analizar, por ejemplo, estos 3 últimos años, 2009, 2010 y 2011, donde hay hechos muy significativos comparados con los 3 años anteriores, 6, 7 y 8. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hecho que se han más que duplicado la cantidad de espirometrías. O sea, eso quiere decir que a igual personal, porque el personal en definitiva no se ha visto muy modificado en términos numéricos, se ha incorporado tecnología en estos últimos 3 años para que se puedan realizar efectivamente los controles, y eso demuestra que los controles efectivamente se realizan. O sea que cuando se hacen más del doble de las espirometrías, es un dato importante. Por otro lado, el hecho de que, bueno, que esos controles de espirometrías, comparados estos últimos 3 años con los 3 anteriores, muestran que ha habido un descenso del 60% en la cantidad de espirometrías positivas. Hay una toma de conciencia. Tal vez estemos ante un cambio cultural en esto. Exacto, pero no me cabe la menor duda. No solo a mí por impresión personal, porque nosotros somos medios estrictos. Capaz que por formación, digamos, nosotros en la medicina actuamos en base a la evidencia científica. Bueno, acá también hay que actuar en base a la evidencia científica. Entonces uno dice, bueno, acá objetivamente, después de 3 años, digamos, donde los resultados muestran esas tendencias que decíamos, bueno, es una verdad científica de que se ha incorporado en la población como cambio cultural el no tomar alcohol y conducir. Pero a su vez también nos indica otras cosas que son muy importantes. Primero, si ese cambio cultural se sustenta en mejor educación de la población, esa mejor educación de la población se debe a 2 factores fundamentales. Primero, los medios de comunicación, ustedes los periodistas, es decir, la difusión que se le da a este tema, que eso forma parte de la educación a la población. Segundo, el control y la fiscalización en forma coordinada de los agentes de tránsito, sean departamentales o del Ministerio del Interior a través de Policía Caminera o Tránsito. Esto habla de que por lo menos hay que mantenerlos. Sería tal vez mejor hasta incrementar los controles, pero por lo menos mantenerlos. Exacto, pero no solo por eso decíamos, se han incrementado los controles en estos 3 años, con lo cual se han más que duplicado la cantidad de espirometrías, pero aparte no está solo, y eso es también otro elemento distintivo, no es solo orientado al tema alcohol. Es decir, cuando uno controla alcohol, controla también, digamos, los otros factores que intervienen en la siniestralidad, la velocidad, el uso de cinturón y sistema de retención infantil, luces encendidas. Es decir, eso forma parte de una nueva concepción del problema tránsito que no sucedía con anterioridad, que se basaba mucho en mitos. Es decir, el tema tránsito en el Uruguay es tratado, digamos, no solo era tratado en 19 departamentos en forma totalmente descoordinada, digamos, también, digamos, imbuida de esos mitos, es decir, bueno, que a mí me parece que si yo tomo alcohol, manejo mejor. Es decir, o sea que creo que en definitiva lo que ha cambiado en el país es una forma de encarar un problema que dejó de ser un problema departamental para ser un problema nacional de protección de la salud de la gente. Y que creo que a su vez también con estas estrategias se incorporan conductas preventivas por parte de la población y cambios culturales. Claro. Pero
una cosa también que es, creo, importante. La Organización Mundial de la Salud a fin de año hace una publicación mundial con la recomendación de la experiencia uruguaya en materia de acciones en el tránsito vinculadas a estas actividades de la Noche de la Nostalgia, digamos, a todo el mundo. Es decir, esta experiencia es tan positiva que es recomendada a nivel mundial para su aplicación en los demás países, porque a su vez también tiene repercusión el resto del año. Si uno mira las espirometrías positivas durante todo el año, las espirometrías positivas son el 2% a 0,3%. Claro. Entonces, bueno, uno dice, bueno, estamos avanzando y mucho, y tanto así que, en definitiva, eso nos debe hacer pensar que, bueno, está todo resuelto. Y por eso es que estamos impulsando la ley de alcohol cero en el marco de lo que es la política de gobierno de alcohol y consumo problemático de alcohol, ¿no? Doctor, gracias por acompañarnos esta noche, ¿eh? No, gracias a ustedes. Amigos, Lorelei Nicosi tiene información a propósito de las políticas de comunicación del Frente Amplio. Vamos con ella. Bueno, así es, la dirección departamental del Frente Amplio resolvió en estos días poner en marcha una nueva estrategia política en la cual consiste, además de las giras y recorridas que van a hacer, en instalar una comisión especial sobre políticas de comunicación. Esto se logró en acuerdo con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, con los diputados y los ediles de la capital. La decisión se adoptó el lunes durante la reunión de la Dirección Departamental del Frente, como decíamos, y la idea es que la comisión en forma inmediata comience a trabajar sobre temas concretos para que la izquierda, en base a las prioridades que fije la Intendencia de temas que quiere difundir, comience a realizar campañas específicas sobre eso. Claro, además de las críticas que desde el Frente Amplio se hace para con los medios de comunicación por ciertos ataques, también hay un reconocimiento de que hay fallas en la comunicación desde el Frente Amplio y hacia la población. Así es, bueno, las críticas se mantienen porque eso ha sido una constante y lo han dicho en esta reunión del lunes pasado, pero también la idea es esa, justamente que de reconocer las fallas que hasta ahora tiene el Frente Amplio en materia de comunicación. Hay que tener en cuenta que la Intendencia tiene una dirección de información y de difusión que por lógica tendría que llegar todo este tipo de información a la población. Sin embargo, nos indicaban que, bueno, ellos analizan que ahora se presenta un escenario nuevo a nivel de la Intendencia, ya que Ana Olivera no se encuentra en una situación conflictiva como la que tuvo anteriormente con el sindicato de ADEOM, también existe un buen relacionamiento con el equipo municipal y sin embargo los resultados de gestión no llegan a la población. De ahí esta necesidad de poder salir a la calle y de poder salir a explicar las políticas que llevan adelante. Por ejemplo, nos decían, reconocen que hay dificultades en el tema de limpieza, pero hay muchos planes que están en marcha que no se conocen, como así políticas que están focalizadas directamente en los sectores más pobres de la población. Y en las reuniones, en esos análisis internos que se realizan, ¿se maneja la posibilidad de poder perder la elección nacional por la baja de votantes en Montevideo? No, más allá de que se pueda reconocer o no públicamente, la realidad es que sí, aparte son conscientes del trabajo que hoy por hoy están haciendo los partidos tradicionales en la capital, cosa que antes estaba prácticamente centrado solamente para el Frente Amplio, pero por eso mismo, por entender de que tienen que llevar adelante una nueva estrategia, es que hoy, que se realizó el día del comité de base, el Frente hizo una gran apuesta a que salieran sus principales dirigentes, sus principales referentes a recorrer el país, los comités de base. Bueno, la presencia del expresidente Tabaré Vázquez fue una de las más significativas que estuvo en la jornada de hoy. Pero también la idea es que, bueno, a partir de estas actividades comience a realizarse más actos en Montevideo, donde ahí se tratará de defender y de difundir la gestión municipal y del gobierno central. Como decíamos, antes de fin de año va a haber 3 actos en la capital, también va a haber actos por parte de los sectores, como el que va a ser el MPP el mes próximo, y a eso se suma la actividad que van a hacer en forma conjunta los 17 ediles en defensa y en difusión de los temas que consideran beneficiosos para los vecinos de la capital. Hemos hablado de la interna, en este caso del Frente Amplio, en particular la política de comunicaciones. Vamos a hablar después de la pausa la interna del Partido Nacional. Vamos a entrevistar al diputado Jorge Gandini a propósito de ese encuentro que se mantuvo en el interior del país defendiendo la estrategia de los blancos de cara al 2014. Enseguida estamos.